en contacto con el doctor Rodrigo Blame, infectólogo de la Clínica Las Condes. Doctor, muy buenos días, gracias por este contacto. Hola, muy buenos días, Andrea. Doctor, quiero partir preguntándole por esta leve mejoría que han mencionado el ministro de Salud, Enrique París, y también las autoridades en estos días. Si bien llaman a ser prudentes, ¿no? Se ha visto en distintos indicadores que hay un leve descenso en relación a lo que veníamos viendo en las últimas semanas. ¿Cómo ve usted, que está ahí trabajando directamente en un centro clínico, lo que está ocurriendo en este sentido? Lo vemos con mucha preocupación. La verdad es que yo no soy tan optimista. Yo creo que honestamente, si uno ve las cifras del mes de junio, las últimas semanas, hemos tenido un promedio de 4.500 casos diarios y eso no ha cambiado sustantivamente. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que la capacidad sanitaria de camas críticas, que ya sabemos que en la región metropolitana estamos al 95%, a nivel nacional al 90% de ocupación. No vamos a tener más camas críticas en lo inmediato para responder las necesidades si mantenemos esta tasa de activos. En el fondo, tener 4.500 casos diarios por 2 semanas más, eso significa que vamos a tener una magnitud de pacientes, una cantidad de pacientes que van a requerir UCI para los cuales probablemente no vamos a tener. O sea, estamos con un sistema sanitario completamente estresado, al límite, y con esta magnitud de contagio, si se persiste en estas cifras, no puedo ser optimista. Eso es muy importante, doctor, porque ya hemos visto, ¿no?, que se ha hecho el máximo esfuerzo posible para poder ampliar las camas críticas en hospitales y en clínicas, y ya todas se encuentran en su nivel máximo. Y si bien diariamente conocemos el reporte de ventiladores mecánicos disponibles, no sirven de nada estos ventiladores si no hay equipos médicos que puedan operarlos. Así es, yo creo que la estrategia frente a la pandemia tiene 2 partes muy importantes. La primera parte era el reforzamiento de la red asistencial, que se ha hecho en forma muy adecuada, creo yo. Se han expandido, se han triplicado, cuadruplicado las capacidades de camas críticas, y esa parte yo creo que estamos en el límite de la expansión. Pero la otra parte, que es la estrategia epidemiológica preventiva de detección, aislamiento, trazabilidad y cuarentenas de casos, contactos y confirmados, digo, esa parte yo creo que nos falta muchísimo que trabajar. Yo creo que con los niveles de contagios nuevos diarios, realmente el panorama es muy ominoso para el futuro. Vamos a preguntarle también, doctor, respecto a lo que podría ser justamente esta curva. Usted menciona, el sistema ya está lo suficientemente saturado, estresado, y si se mantiene este nivel de contagio, definitivamente no va a haber posibilidad de resistir. ¿Qué pasa con los principales problemas que se han detectado, doctor? Porque aquí se habla de que se han hecho hartos test, efectivamente hay un nivel importante de testeo, pero también se ha mencionado que muchas veces los resultados de esos test demoran varios días, que incluso en algunos casos la gente pasa todo el cuadro sin tener el resultado positivo de PCR. ¿Qué implica eso? Lamentablemente hemos visto que hay muchos problemas en esa parte del enfoque de la epidemia. Cuando uno quiere dimensionar la epidemia en un país, la verdad es que tener solo el número de test absoluto no nos da cuenta de la real magnitud de la epidemia. Tenemos que ver cuántos test se han hecho, y nosotros en el país somos campeones mundiales en número de test por millón de habitantes. Tenemos alrededor de más de 50.000 test por millón de habitantes. Pero el problema es otro. El problema es que de esos test que se realizan, el promedio es de 30% positividad. Eso significa que probablemente estamos quedándonos cortos para dimensionar la real magnitud de la epidemia en Chile, porque si seguimos haciendo test vamos a seguir encontrando casos. El punto es que este testeo solo no sirve para enfrentar la epidemia, tiene que estar ligado a lo que usted dice, al manejo de la información expedita, al aislamiento de los casos, a la trazabilidad de los contactos y a la cuarentena de todos aquellos que están confirmados para evitar la diseminación. Y en esa parte yo creo que nos falta muchísimo que mejorar, claro, porque hemos tenido problemas con la información de la plataforma Epivigila, tenemos retrasos
en una magnitud demasiado importante en el seguimiento de los casos. Hay personas que en todo su periodo de cuarentena nadie lo llamó, nadie lo siguió, nadie supo si salió de su casa o no. Ha faltado fiscalización. O sea, yo creo que el enfocarnos en esta parte más bien epidemiológica del aislamiento, trazabilidad y cuarentena, yo creo que es vital para evitar que la epidemia siga esparciéndose y diseminándose por el país. Claro, ¿y cómo avanzar en ese sentido, doctor? Usted menciona algo que es clave y el mismo ministro lo ha reconocido como una falla, ¿no? Es la falta de trazabilidad de los casos. ¿Cómo poder seguir mejorando eso que parece ser un elemento clave para cambiar la curva de contagio que tenemos? Bueno, lo que se ha visto en otros países que probablemente lo han hecho un poco mejor es que este rol que aquí en Chile se había localizado fundamentalmente en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, que son las Seremi, probablemente debiera ser traspasado con mucha fuerza a la atención primaria, donde hay mucha mayor cantidad de personal de salud disponible y que conoce a la población en cada una de las corporaciones de salud municipal. Yo creo que la atención primaria es donde se debe poner el énfasis en este minuto para el aislamiento, trazabilidad y cuarentena de los casos y contactos. Y ahí todavía hay una subutilización porque también se ve la cantidad de camas disponibles versus las que realmente están siendo utilizadas y efectivamente uno se pregunta por qué hay un margen tan importante de camas que podrían estar siendo usadas en estos momentos por pacientes COVID positivos y no está ocurriendo. Ahí podría haber un problema de información, un tema quizás de burocracia. ¿Cómo lo ve usted? No sé, doctor, si le ha tocado conocer más en detalle cómo funciona el tema de las residencias sanitarias. Lo que pasa es que la atención primaria o APS no es lo mismo que la residencia sanitaria. Las residencias sanitarias en realidad son lugares fuera del sistema de salud que están habilitados para aislar algún porcentaje de casos que no pueden hacer el aislamiento, tienen riesgo en sus casas. Sin embargo, las residencias sanitarias no pueden ser una respuesta de gran magnitud a la pandemia porque los cupos son muy limitados. Usted, si se fija, la página ministerial otorga alrededor de 9.000 cupos. Eso es muy limitado para la cantidad total de enfermos o de contagiados. Entonces, cuando yo me refiero a la atención primaria, me refiero básicamente a los consultorios, CESFAM, donde hay una cantidad de personal sanitario que podría estar utilizándose para el seguimiento, trazabilidad y fiscalización de todos los casos y sus contactos. Eso es lo que nos falta para evitar que estos casos y contactos sigan diseminando a nivel comunitario la epidemia. De todas maneras. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Mega Noticias. Que esté muy bien. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Vamos